en Cristo nuestro Señor. Un saludo, amigas y amigos, hermanas y hermanos. Hemos llegado al quinto domingo del tiempo de Cuaresma. En este quinto domingo del tiempo de Cuaresma, la temática principal de la liturgia de la palabra es la resurrección. Nos acercamos ya a los grandes días de la Semana Mayor y del Triduo Sacro Pascual. Por eso se nos pone en énfasis el tema de la resurrección. La primera referencia de la resurrección se encuentra en la primera lectura, tomada del libro del profeta Ezequiel en el capítulo 37, versículos que van del 12 al 14. A través del profeta, el Señor dice a su pueblo: yo abriré vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra, y sabrán que yo soy el Señor. Expresiones como estas encontramos en la primera lectura tomada del libro de Ezequiel, como hemos dicho. Pero de algún modo esto se hace presente a través del Salmo 129, que es el Salmo del día. Hay frases como, por ejemplo, mi alma espera en el Señor. Mi alma espera en su palabra. Esta esperanza es la esperanza de salir de la situación propia de pecado y de algún modo resucitar también a esa nueva vida en la cual el salmista tiene la esperanza de llegar a vivir. Por su parte, la segunda lectura, tomada del capítulo número 8 de la carta a los Romanos, en los versículos que van del 8 al 11, el apóstol Pablo quiere insistir sobre la condición de la nueva vida, de la resurrección del Espíritu que se ha adquirido mediante la fe y también la nueva vida que procede de aquel que cree en Jesucristo vivo y resucitado. De allí que el apóstol llegue a decir: los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. El Espíritu que habita en el corazón del creyente le ha dado una nueva vida a ese creyente. Según el apóstol San Pablo, esta es una de las primeras resurrecciones y principales resurrecciones que necesita el ser humano. Resucitar a un nuevo modo de vivir su propia existencia para poder tener la esperanza de resucitar también plenamente en carne y en espíritu al final de los tiempos. Pero sin duda, el texto magno o el texto principal de esta liturgia de la palabra es el relato que nos presenta el Santo Evangelio, en donde ya no vemos una promesa, en donde ya no vemos una invitación a la resurrección, sino que vemos la resurrección misma encarnada en Cristo, dando resurrección al ser humano. San Juan, en el capítulo número 11, versículos que van del 1 al 45, nos muestra esta escena con lujo de detalles. En primer lugar, San Juan nos pone de manifiesto la situación del ser humano, que es prácticamente una auténtica tragedia, cuando la acción de Jesús no se ha hecho presente. Por eso comienza hablándonos de una situación, la situación de vida que tiene el ser humano, representado en Lázaro y también en las hermanas de Lázaro. Consideremos este primer punto. Así, por ejemplo, San Juan nos habla de la condición o de la situación de Lázaro. Esto lo encontramos en San Juan capítulo 11, versículo 1. Se nos dice que Lázaro estaba enfermo. No se nos da detalles de la enfermedad. No se nos dice qué tipo de enfermedad es la que tiene Lázaro. Tampoco se nos dice que si es una enfermedad grave o leve. Intuimos, a medida vamos leyendo y orando el texto, que la enfermedad que padece Lázaro es muy grave, porque si no, no hubiesen llamado con gran angustia a las hermanas de Lázaro a Jesús para que lo sanara, porque estaba muriendo y de hecho va a morir. Por lo tanto, el contexto nos ayuda a entender que la enfermedad de Lázaro es una enfermedad muy grave. Pero es interesante detenernos en el detalle que no se nos especifica qué tipo de enfermedad es. Anteriormente, en el relato del domingo pasado, se nos decía que la enfermedad era la ceguera. Pero en esta oportunidad no. ¿Por qué? Porque
cualquier tipo de enfermedad humana viene a ser sanada por Jesucristo. La enfermedad de Lázaro está puesta así sin especificación porque está representando a cualquier tipo de enfermedad de índole psicológica, física, espiritual, emocional o afectiva, intelectual, volitiva, etc. Por eso es que el texto no especifica en cierto sentido. Lázaro estaba enfermo, dice San Juan 11:1. Esta es la primera condición. A su vez, San Juan, capítulo 11, versículo 3, nos dice también la situación de vida en la que se encuentran sus hermanas. Tanto Marta como María están angustiadas por la situación que padece su hermano Lázaro, a quien aman tanto. Entonces, aquí tenemos una primera consideración. María, Marta y Lázaro viven, pero no viven en paz, no viven en tranquilidad, no viven en plenitud. En ellos hay una gran angustia, hay congoja, hay ansiedad, hay inquietud por la enfermedad padecida en sí. ¿Es el caso de Lázaro? ¿O por la enfermedad percibida en el otro? Es el caso de las hermanas de Lázaro. Pero los tres sufren. Hay una existencia, hay una vida, en cierto modo, sí. Pero esta existencia y esta vida no es plena, ni para Lázaro, ni para Marta, ni para María. Están en una situación crítica. Por eso es una vida que en el fondo no es vida. Es una existencia que necesita de plenitud de vida. Y ahí es en donde llegará Jesucristo, a hacer su obra. Esto, hermanas y hermanos, es decir, la situación de Lázaro, Marta y María, en cierto modo, es un símbolo de la situación de la vida humana cuando la acción de Dios, cuando la acción de Cristo no está presente en esas vidas. Hay angustia, hay inquietud, hay vida, hay existencia, sí, pero no la verdadera vida, porque la acción de Cristo no está permeando nuestra vida. De algún modo podríamos decir que todos los seres humanos estamos como Lázaro, enfermos por el pecado original. Necesitamos ser sanados. Como Marta y María, también la humanidad nuestra en ocasiones está insertada, hundida en la angustia, en la inquietud, en la intranquilidad. Quizá prácticamente todo nos quita la paz en nuestro diario vivir. Necesitamos también la acción de Jesucristo en nuestras vidas. La primera pregunta que podríamos entonces hacernos a partir de esta primera consideración es preguntarnos de qué nosotros estamos enfermos. ¿Cuál es la causa de mi enfermedad personal? ¿Qué es eso que me está llevando a mi propia angustia? ¿Qué es lo que está provocando mi intranquilidad? Probablemente sea una enfermedad propia o de un ser querido. Puede ser quizás un pecado, un vicio. Debemos determinar en primer lugar qué es eso, para luego llamar a Jesucristo en nuestras vidas, clamarlo a Él como lo hacen Marta y María, y también dejar que Él actúe en el modo en que Él quiere actuar en nuestras vidas. Porque muchas veces nuestras angustias son causadas porque todavía no hemos llamado a Jesús en nuestras vidas. O si lo hemos llamado mal. O si no lo hemos llamado mal, lo hemos llamado de modo inoportuno. Todos esos elementos de algún modo aparecen en la escena. Marta y María, cuando recién está enfermo Lázaro, no llaman a Jesús, porque piensan que pueden superar solas aquella situación. Pero cuando la situación se agrava, ellas claman a Jesús. Es lo que nos suele pasar también a los seres humanos. Solo cuando a veces ya no hallamos qué hacer, cuando estamos en un extremo, en un límite, es cuando dirigimos nuestra mirada a Jesús de Nazaret. Pero las hermanas lo hacen en un momento inoportuno. Por eso Jesús decide no ir de inmediato. Por otra parte, Jesús nos da también otra enseñanza. Ya hemos hablado el domingo recién pasado de las diferencias entre la mirada de Dios y la mirada del ser humano. Esta situación que estamos contemplando de Lázaro enfermo, de Marta y María angustiadas por la situación de Lázaro, es algo muy típico en la vida humana. Es algo que no está lejos de ocurrir. Es algo que de hecho muchos de nosotros probablemente que hemos perdido algún ser querido o que hemos experimentado la enfermedad de un ser querido, pues hemos sufrido y hemos estado en una situación muy similar a la que hoy contemplamos. Tiene Lázaro
tiene Marta, tiene María. Y nuestra visión a veces es muy limitada. Muchas veces pensamos que esas enfermedades, que esas situaciones trágicas, que la misma muerte de nuestros seres queridos es una situación negativa que nos puede hundir y de hecho nos hunde en nuestra realidad de existencia humana. Pero Jesús no ve eso así. Por lo mismo, lo que crea confusión en nosotros no es la situación trágica que nosotros sufrimos, sino la actitud de cómo afrontamos esa situación trágica que padecemos. Esto es lo que quiere remarcar Jesucristo. Jesucristo indica que esta situación que está atravesando Lázaro no es sino para que se manifieste la gloria de Dios. Así lo asegura en San Juan capítulo 11, versículo 4. Muy parecido a lo que decía también sobre el ciego de nacimiento, cuando los discípulos le preguntaban quién había pecado, si él o su familia. Jesús les dice, ni él ni su familia, esto es para que se manifiesten las obras de Dios. Pues bien, ahora indica que esta situación trágica que está atravesando Lázaro es para que se manifieste la gloria de Dios. Jesús pues ve las cosas de otra manera, con una mirada más profunda, viendo también lo que va a entresacar de esa situación trágica, lo que se desprende de esta situación trágica. Nosotros solo vemos los efectos inmediatos de la situación trágica, sufrimiento, dolor, muerte, pero Jesús ve más allá de todo eso y por eso es que Él manifiesta que esto es para que se den a conocer las obras de Dios, la gloria de Dios, aunque nosotros en un primer momento no vemos tal cosa. Pero es importante considerar esto para no sucumbir en la hora de la tragedia, porque eso es lo que quiere indicarnos el Señor hoy. Es hasta cierto punto entendible que haya congoja, que haya angustia, pero esto no nos debe de llevar a la desesperación, al hundimiento de nuestras propias opciones y decisiones en medio de la tragedia. Pero pasemos a un tercer momento en nuestra reflexión. Partiendo de lo que acabamos de decir, ¿no es este acaso un método perverso de parte de Dios para con el ser humano? Si Él puede hacer el milagro de resucitar a Lázaro, ¿por qué no más bien evitó que muriera? ¿Es acaso esto un método perverso o un método sabio? El texto de San Juan en el capítulo 11, versículos que van del 5 al 6, nos dice que Jesús amaba a Lázaro, a Marta, a María. El texto de San Juan capítulo 11, versículos que van del 5 al 6, dice de la siguiente manera: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Jesús ralentiza su acción. Incluso cuando va a Betania, no llega de inmediato a donde están Marta y María. De hecho, Marta, dice el texto, tiene que salir. Y cuando sale Marta al encuentro de Jesús, Jesús no llega a la casa, se queda estacionado todavía. En San Juan capítulo 11, versículo 30, se dice que Jesús se quedó ahí, donde le salió al encuentro Marta. De hecho, Marta vuelve nuevamente a la casa y le avisa a María que el maestro ya ha llegado, que la busca. Y por eso María sale de inmediato. Algunos, dice el texto también, pensaban que salía al sepulcro de Lázaro a llorar, pero no, iba a donde estaba Jesús, porque Jesús todavía no había llegado ni siquiera a la casa. Es decir, Jesús ralentiza su acción. Esto podría ser considerado de entrada como una falta de consideración, de empatía. Jesús que no actúa de inmediato para con sus amigos. Entonces, ¿por qué se dice que ama? ¿Qué tipo de amor es este? Podríamos preguntarnos, o podría preguntarse alguien, que deja padecer al ser humano. Esto es desconcertante. Para la psicología humana, para la mentalidad humana, es algo que cuesta entender. Si Dios nos ama, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la angustia? Eso está plasmado de algún modo en el versículo 37 de este capítulo 11 de San Juan, cuando algunos de los que estaban acompañando a Marta y a Lázaro en su duelo, al ver la gran tristeza profunda que experimentan estas pobres mujeres, llegan a decir lo siguiente: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Como podemos ver, esta expresión de los judíos manifiesta el sentir muy humano. Muchos seres humanos,
Incluso nosotros como cristianos y creyentes nos hemos preguntado probablemente eso en algún determinado momento de nuestra vida. ¿Por qué Dios, si nos ama, deja que suframos? Esto es así en parte porque el ser humano se mueve en el ámbito del evitar. Dios, por el contrario, se mueve en el ámbito del manifestar. Dios quiere manifestar su gracia a través de las situaciones críticas en muchas ocasiones. No lo va a hacer del mismo modo, pero siempre va a manifestarse ahí. Alguien podría decir muy inteligentemente, pero ¿por qué no se manifiesta sin necesidad de ese sufrimiento, de esa angustia? La Escritura de alguna manera nos dice la razón, aunque sigue siendo un misterio, y es algo que siempre causa cuestionantes, pero nos da una luz la Escritura. Esto ha ocurrido porque el ser humano, a través del pecado original, Génesis capítulo 3, ha introducido de alguna manera esta angustia, esta muerte. Y es a través de esta angustia y esta muerte que proviene, que es causada no por Dios, sino por la libertad mal utilizada del ser humano, es decir, por su pecado. Por eso es que en la naturaleza humana, en la historia humana, se ha insertado también la angustia y la muerte. Pero Dios, en lugar de abandonarnos a esa muerte y a esa angustia, viene en nuestra ayuda. Pero esta acción de Dios no quita ese sentimiento, esa tendencia humana de querer evitar todo tipo de mal. Pero debemos también entender de que esas realidades muchas veces no las vamos a evitar. El sufrimiento, el dolor, la muerte van a venir. Lo que sí puede ser posible es que la acción de Dios transforme el sentido de esas realidades. Y esto es lo que se contempla en esta escena que estamos reflexionando. Esta situación siempre ha causado grandes cuestionantes a la existencia de todo ser humano. Hoy por hoy, por ejemplo, en el mundo ateo, esta es una de las supuestas pruebas de que Dios no existe. Si existe dolor, si existe sufrimiento, si existe muerte, no puede existir un Dios todopoderoso. Y si existe un Dios todopoderoso, entonces no existe un Dios bueno, porque un Dios bueno no permitiría semejantes cosas. Pero aquí se cae en un error, porque se está pensando en un mundo perfecto. Quizá esto se debe a que el ser humano considera que este mundo debería de ser perfecto. Y en un mundo perfecto, claro está, no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay angustia. Pero hay que decir que ese mundo perfecto existe. La Escritura nos habla de él. Pero no es este. Este es preparación para ese mundo perfecto. Este mundo decimos que es imperfecto en el sentido que no puede el ser humano alcanzar la plenitud de felicidad total y absoluta en él. Así, por ejemplo, en la Escritura del Antiguo Testamento tenemos textos como el de Isaías, capítulo 65, versículos del 17 al 18, en donde encontramos la expresión cielos nuevos, tierra nueva. Voy a crear unos cielos nuevos y una tierra nueva. Ya no será mentado lo viejo, ni volverá a ser recordado. Ante bien habrá gozo y regocijo. En el Nuevo Testamento también encontramos una aseveración similar en 2 de Pedro 3:13. Nosotros, conforme a la promesa de Dios, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Y esta idea también está plasmada en Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 4, que también nos dice lo siguiente: luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada por su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios, que compartirá con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, ellos serán su pueblo, y él, Dios con ellos, será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo habrá pasado. El mundo viejo es el mundo en el que nosotros nos encontramos. Ese mundo en donde hay tristeza, donde hay angustia, donde hay muerte por culpa del pecado. Pero hay otro mundo en donde sí va a haber plenitud. Por eso la insistencia de Jesús, tanto para Marta como para María, incluso para sus discípulos, a creer en Él y a creer en la resurrección que Él mismo es,
y que de Él se desprende. Por eso en San Juan capítulo 11, versículos que van del 25 al 26, Jesús le dice a Marta lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que esté vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Es la pregunta que le hace a Marta, pero es también la pregunta que nos hace a cada uno de nosotros. Vivirás, porque yo, nos dice Jesús, soy la resurrección. Pero ¿crees tú en esto? Por lo tanto, es la apertura a la fe lo que nos da una nueva visión sobre las realidades que sufrimos y experimentamos, porque la fe es un nuevo modo superior de sabiduría. Por eso es que Jesús, una vez que ha trabajado la fe en Marta y María y que ve ya la disponibilidad de fe en ellas para poder obrar esta resurrección en Lázaro, hace el milagro de la resurrección. Gritó, dice el texto de San Juan 11:43, y le dijo a Lázaro: sal de ahí. Y Lázaro salió de aquella realidad, pero sin evitar esa realidad, sino viviendo esa realidad, afrontando esa realidad, pero con la acción de Cristo y con la ayuda de Cristo, viviéndola de un modo nuevo, resucitando pues a esa situación de tragedia. Y esto manifestó también de alguna manera la presencia de Dios en la vida de Lázaro, y al mismo tiempo esto ayudó para que también otros pudiesen contemplar la presencia de Dios en sus vidas. Hay una gran cantidad de males en nuestra realidad personal, en nuestra realidad familiar, en nuestras realidades sociales, que quizá no podremos evitar, pero sí podemos afrontarlos con la acción de Cristo, con la acción de Dios, con nuestra actitud de fe que nos da la esperanza para poder afrontarlos y un día también, como Lázaro salió del sepulcro, también nosotros salir de esas situaciones, porque la promesa de Dios está con nosotros, pero es necesario que nosotros para ello afrontemos y nos abandonemos, como se abandonó Marta, como se abandonó María en último término, a Jesucristo nuestro Señor.